Bendiciones. Vamos a continuar con las lecturas de este libro, Pele Yoetz, el cual nos recomendó un amigo suscriptor y me ha mandado comentarios preguntando si íbamos a continuar con estas lecturas. Yo le dije que sí, solamente hicimos una pequeña pausa por los demás temas que he estado eh, publicando, tanto en video como en vivo, pero ya vamos a ocupar un poco de tiempo para leer este nuevo tema, el número 24 de este tomo uno. Vamos en la letra Bet. Tenemos en la pantalla escrito el término bisayón, que significa el desprecio. Y también se ve la portada de esta obra de Eliezer Pab. Vamos a iniciar con la lectura. Es un poco larga, pero es muy importante. Va a ser desafiante este tema. A ver, para medir la humildad que ha logrado cada quien en su vida. Tenemos por una parte, dentro de nuestro estudio, nuestro desarrollo como estudiantes, analizar la Torá, comprender sus palabras, eh, elaborar una teología, una comprensión, quizá mínima, pero pues es necesario acerca del Creador, de acuerdo a nuestra capacidad intelectual. Eso es algo que disfruta el alma, eso es algo que nos hace bien personalmente. Se disfruta el estudio de la Torá y pensar en Hashem, pero derivado de esto viene el aspecto práctico. ¿Qué hacemos con todo ese cúmulo de conocimientos que estamos ganando? Que hay gente que estudia mucho, está muy especializada en todos los temas bíblicos y se vuelve arrogante, se vuelve incluso despreciable porque humilla a todos, insulta, denigra a todos los que están a su alrededor porque él se siente superior. Nosotros estamos, como les comentaba en la transmisión del Rambam, la guía de los perplejos, estamos tratando de balancear toda nuestra educación y no solamente enfocarnos a temas teológicos, de meditación, filosóficos, acerca de Hashem, de las palabras de la Torá, cómo se entienden, sino también hay una parte moral, ética, que va a el resultado, o más bien el objetivo que persigue es reformar nuestra conducta, pulirla, perfeccionarla, para que esté ¿cómo decirlo? En armonía con ese conocimiento divino que estamos aprendiendo. Entonces, ahora nos ocupamos a este aspecto de la moral, el musar, como le llaman los judíos, y vamos a ver qué nos enseña en esta lectura el rabino Eliezer Pap. Vamos a comenzar. Dijeron nuestros sabios, no desprecies a nadie, porque no hay persona que no tenga su momento. Esto está en el Tratado Hagigá 9b. Esta declaración no solo se refiere a los Yehudim, a los judíos, sino también a los extranjeros dentro del pueblo de Israel, pues algún día pueden alcanzar la grandeza y vengarse. Y menos, aún entonces, podemos despreciar a nuestro prójimo judío. Toda persona fue hecha a la imagen de Dios. Y además, quien desprecia a un miembro del pueblo de Israel es considerado como si despreciara a la presencia divina. Como expresaron nuestros sabios, el que abofetea a un judío es como si hubiera abofeteado a la presencia divina. Bueno, empieza muy clara la lectura en este primer párrafo. Nos dice, todos los hombres fueron creados a la imagen de Hashem. Y cuando nosotros expresamos un insulto, un desprecio hacia alguien, es una afrenta al Creador. Esto es muy común, se los he dicho recientemente, cuando participamos con otros amigos que también estudian la Biblia y confrontamos las ideas. Es muy fácil
Y cuando no se haya un consenso, cuando se escuchan ideas distintas, se recurre al insulto, se busca la humillación del otro, hacerlo ver como que es un tonto que no sabe nada. Bueno, más allá de las capacidades, de si domina bien los temas o no, nosotros debemos cuidarnos de insultar a la gente. Aunque tal vez yo sepa un poco más, no lo sé todo, y esa persona merece un respeto, porque fue creada a la imagen de Hashem. Tal vez su conocimiento no está muy bien pulido, tiene sus fallas, desde mi punto de vista, pero eso no significa que yo lo pueda insultar. Eso no se ve ni siquiera entre los estudiantes de la Biblia. En la mayoría de ellos no tienen esa capacidad de frenar sus instintos y evitar insultar, lastimar, herir, destruir al otro que piensa diferente. A veces yo entro a esos lugares y los que me conocen y que han podido ir a esos canales, saben que yo siempre les doy un mensaje como es, que se comporten, que no se enojen, que no se insulten, que dialoguen, que dialoguemos, compartamos nuestras ideas y evitemos toda clase de ofensas. Seguimos. Por lo tanto, no tenemos permitido de ninguna manera despreciar a nadie, como escribimos más arriba en el capítulo El amor al prójimo. Y solo podemos avergonzarnos ante nuestros propios ojos, viéndonos despreciables e indignos al conocer y ser conscientes de nuestros propios defectos y pecados. Este segundo párrafo va proponiendo la estrategia de cómo podemos controlar este instinto a querer ofender a otros. Lo primero que nos dice es, tienes que meditar en tu persona y estar consciente de que tú tienes faltas, tú tienes defectos. Tú también en algunos puntos de la vida no sabes, eres ignorante. Entonces, eso va a ayudar a que no se suba el ego y nos vayamos con furia, con odio, con burla, a criticar a otro. Si identificamos nuestros defectos, eso servirá para frenar ese ego que se desborda. Pero, desgraciadamente, la costumbre general es lo contrario. El hombre ve y critica los defectos de todos, menos los de él mismo. Esto se debe a que todos siempre estamos predispuestos a buscar los defectos de nuestro prójimo y juzgarlo de la manera más estricta, aunque seamos extremadamente indulgentes con nuestra propia persona, purificando lo impuro hasta tal punto que llegamos a pensar que nuestro comportamiento es limpio y recto y que no hay nadie mejor que nosotros en toda la tierra. Tal cual, muy clara la explicación. Criticamos a todos, no a las ideas, no sus razonamientos, sus propuestas filosóficas, sino nos vamos a atacar a la persona. Y cuando llegamos a identificar alguna falta que nosotros tenemos, pero es menor, eso no importa tanto. Lo que importa es lo del otro. El otro está destruyendo el mundo, yo no. Y luego decimos, bueno, incluso mis equivocaciones sirven para bien, ¿no? Hay gente que llega a ese grado de locura de estar diciendo que sus errores hasta son beneficiosos a la humanidad. Y como dice acá, purificando lo impuro, hasta tal punto que llegamos a pensar que nuestro comportamiento es limpio y recto y que no hay nadie mejor que nosotros en toda la tierra. Eso es típico. Ustedes vayan a cualquier lugar donde concurre mucha gente y estén dialogando de cualquier tema, no tiene que ser de la Biblia, y siempre va a haber alguien que se quiere imponer a los demás, que se quiere mostrar superior, más inteligente, más recto, más honesto, más adinerado, siempre quiere ser superior en todo. Y cuando alguien le hace una crítica, no lo permite y él se sigue poniendo en alto. Él es el mejor de toda la tierra, como dice acá. Pero este no es el camino correcto, sino que al juzgar a nuestro prójimo, debemos primero tratar de ver sus méritos, mientras que al juzgarnos a nosotros mismos, tenemos que hacerlo de la manera más severa posible. Aquí continúa la estrategia desarrollándose y dice, para que tú puedas aprender a corregir tu conducta, debes saber que tú cometes errores. Punto número 2.
tienes que observar las virtudes de tu prójimo. No todo va a ser malo, aunque tenga algunas carencias en su conducta. Por eso nos juntamos a aprender para yo mejorar mientras dialogo, mientras interactúo con otros, aprenderé. Y en la medida de lo posible, habrá una evolución, un desarrollo en mi vida. Y eso lo hago gracias a las habilidades, las cualidades de otros. Por tanto, aunque yo esté en algún punto donde esté eh, viendo alguna conducta equivocada de otros, también tengo que buscar las cosas buenas. No todo puede ser malo. Y cuando yo identifique las mías, debo ser muy estricto conmigo mismo. Eso me va a ayudar a no desbocarme, ¿no? Desbordarme, a atacar a mi prójimo, a destruirlo o quererlo humillar o menospreciar, como es el tema de este tema, Bisayón. Seguimos. Y si cometemos algún pecado en relación con Dios o con las personas, debemos magnificar ese error a nuestros propios ojos y no minimizar su importancia, como escribieron los grandes maestros de moral de nuestro pueblo. No debemos fijarnos en la magnitud de la transgresión, sino en la grandeza del Rey que nos advirtió acerca de ella, pues cada vez que una persona comete una transgresión, por más pequeña que ésta sea, se está rebelando contra el Rey de la Gloria. Otro punto que nos puede ayudar es este. Cuando yo cometa un error, no debo estar dándome palmadas en la espalda, decir, ah, pobre Cristian, eh, tanto que sirve a Hashem, tanto que estudia, este pecado para él le será borrado fácilmente, ¿no? No importa. Ya quisieran muchos ser como Cristian. No, yo no debo hacer eso. Yo debo decir al revés, pobre Cristian, tanto que estudia hebreo, tanto que dice que ama la palabra de Dios y cometiendo esta clase de errores, como Cristian está por los suelos, necesita esforzarse más porque de esta manera no va a llegar a ningún lado. Uno tiene que ser duro y estricto y exigirse más, porque el que más estudia, el que más sabe, más se le exige que demuestre su conocimiento con hechos, no con palabras. Y aparte, incluye aquí ya la figura de Hashem, del rey. Lo que es peor aún, no es ni siquiera causar una mala impresión con el prójimo, ay, me vayan a ver y se burlen de mí. Eso es una vergüenza, pero la vergüenza mayor es estar delante de Dios, haciendo actos ilícitos. Bueno, ese tipo de análisis, eh, esa observación, introspección, es la que nos debe ayudar a no cometer este acto de desprecio a otros. ¿Mm? Porque nosotros también, si fuéramos justos, seríamos parte del club, ¿no? En algún momento deberíamos ser menospreciados por otros porque también fallamos. Continuamos. Y si estudiamos mucha Torah, cumplimos muchos preceptos y realizamos buenas acciones, debemos reducir la importancia de todo esto ante nuestros propios ojos, en contraposición con la enorme obligación que tenemos de servir a Dios con total dedicación, con amor y temor y con gran alegría, en base a nuestro entendimiento y nuestras posibilidades. Por ello, siempre deberemos repetirnos con sinceridad, no he realizado ninguna buena acción. Fíjense cómo en este párrafo ya trae el cúmulo de estudios de la Torah. Quiero pensar que ustedes, amigos, visitan muchos canales de estudio de la Biblia y que está de moda esto de los famosos académicos, los famosos eruditos bíblicos, los hombres que tienen grados de estudio de la Biblia a nivel doctorado y que todo el tiempo los alaban como unas grandes eminencias. Bueno, cuando nosotros observamos el aspecto de la moral dentro del judaísmo, eso no representa nada, eso no tiene valor, porque ¿de qué te sirve a ti ser ilustrado si tu conocimiento lo usas para destruir y humillar a los demás? El otro día pasó que
en un canal donde estábamos dialogando, alguien mencionó, en este canal cristiano, alguien mencionaba pues una ofensa hacia Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, es, no ofensa, sino estos relatos del Talmud, donde lo describen como un hijo de prostitución. Y de hecho aquí lo va a mencionar más adelante, curiosamente. Va a mencionar un poco de ese tema. Ahorita lo leemos. Me pregunta el pastor de ese canal. Dice, ¿tú qué opinión tienes de que venga un judío a traernos esos temas aquí? Y le digo, pues no debería, no debería porque él ya sabe que esos temas a ustedes los ofenden. Y nosotros, con el conocimiento de la Torá, no debemos lastimar a los demás. A veces se debaten las ideas fuertemente. A veces hay que moderarse también. Todos somos humanos, podemos caer, pero hay que estar en la lucha constante. Pero llevar insultos a la gente, o sea, algo que tú sabes que les va a doler, que los va a insultar, deberíamos abstenernos. Y a veces se hace por orgullo, porque yo soy un académico, yo soy muy estudioso, yo te traigo aquí infinidad de citas, yo estoy bien documentado, etcétera, etcétera. Bueno, acá dice, y si estudiamos mucha Torá, cumplimos muchos preceptos, realizamos buenas acciones, debemos reducir la importancia de todo esto ante nuestros propios ojos, en contraposición con la enorme obligación que tenemos de servir a Dios con total dedicación, con amor y temor y con gran alegría en base a nuestro entendimiento y nuestras posibilidades. Esto de gran alegría es una característica, o al menos que yo he leído en el Tania, que es, y en exposiciones, que caracteriza a los hasídicos. Y los maestros, los hasidim, siempre te dicen que para que tú estudies la Torá debes estar contento, para que recibas el mensaje adecuadamente. Entonces, vean que hay muchas formas, muchos ángulos en cómo analizar estos temas y aprovechar cada oportunidad para crecer, aunque yo sea muy especialista. Eso no garantiza nada. Que bueno, sí, lo que significa es que sí sabes mucho. Y como yo digo, yo no les regateo, yo no les... Sería una falta de respeto minimizar sus estudios tan importantes que ellos hacen. Pero el objetivo de la Torah, sea muy profunda o muy pequeña el esfuerzo que hace uno por aprenderla, lo que uno debe conseguir es una conducta buena, una forma recta de cómo actuar ante el prójimo, sea creyente o no sea creyente. Y lo que a veces hacen los estudiosos es llenarse de ego, de odio, de menosprecio, o sea, desprecian a la gente que no sabe y van precisamente a lugares donde pueden ir a humillar gente. Y eso no está correcto. Entonces ahí tenemos que mejorar como estudiantes de la Biblia y no pensar que el estudio, los muchos preceptos que se cumplen, eso es el objetivo. Continuamos, dice, en consecuencia, incluso si las personas nos honran, deberemos esforzarnos para no enorgullecernos. Más bien trataremos de convencernos de que no lo merecemos y deberemos considerar que somos más indignos que cualquiera criatura, incluyendo a los animales, ya que ellos no enojan a su creador como nosotros lo hacemos. Y con más razón, debemos considerarnos más indignos que los niños pequeños, pues ellos carecen de pecado. Y aunque realicemos muchas mitzvot y buenas acciones, siempre debemos temer que el balance global de nuestros actos sea negativo. Fíjense cuántos puntos tocó en este pequeño párrafo. Cuando alguien te honra, todos sentimos bien. Y sobre todo si aplicamos la Torah, va a ser muy fácil que la gente diga, oh, eres una buena persona. Como que hay algo en ti diferente. No sé qué sea, pero tú tienes otra mentalidad. Siempre va a haber alguien que nos haga un cumplido. Bueno, yo debo pensar, a sus ojos está bien, pero a los ojos de Hashem es muy poco, ¿no? Es muy pobre mi esfuerzo. Yo puedo dar más, requiero dar más, ¿no? Esta humanidad necesita más, porque nos estamos hundiendo en la maldad.
y no parece que mi esfuerzo esté ayudando mucho a evitarlo. Entonces son estrategias que incluso cuando la gente reconozca nuestra bondad, nuestra capacidad de hacer lo recto, no debemos inflarnos por ello, aunque estén en lo cierto. Después, debemos considerar que somos más indignos que cualquier criatura, incluso los animales. Fíjense, nosotros que vamos estudiando y tenemos conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, batallamos. Sobre todo, cada quien tiene un área en la que le cuesta más trabajo hacer el bien, alinearse, despojarse de un pecado, de una falta recurrente. Y ahí estamos luchando y a veces nos entristecemos cuando no podemos salir de ese bache. Y volteamos a ver a cualquier criatura, a cualquier animal y decimos, él no peca, él no tiene el dilema moral que yo tengo. La moral está enfocada a la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Nosotros somos seres morales que establecemos socialmente una serie de reglas que marcan la conducta correcta y lo incorrecto. Y la Torah, aparte de esas reglas de conducta que podríamos decir civiles, también las relaciona de manera o las enfoca, las basa en espiritualidad y en una relación con Hashem. O sea que la situación está un poco más complicada. Decimos, los animales no pecan, los niños tampoco. Aquí explícitamente dice, con más razón debemos considerarnos más indignos que los niños pequeños, pues ellos carecen de pecados. Cuando yo leía este párrafo, pensaba, parece que el judaísmo no cree, digo, hay muchas, podría haber muchas posturas, pero por esta afirmación que hace el rabino, yo identificaría que ellos no consideran que toda la humanidad está caída, que todo humano es pecaminoso, incluso los bebés. Aquí dice que no tienen pecado. Y aunque realicemos muchas mitzvot y buenas acciones, siempre debemos temer que el balance global de nuestros actos sea negativo. Dentro de las discusiones del Talmud, bueno, esto yo lo aprendí del Rambam en el Mishneh Torah, en el tomo 1, se da el concepto del Sadik, quién es el justo. Y ya para este tiempo hay varias definiciones. Yo conozco dos nada más. La tradicional, que te dice que el hombre justo, y de esta manera atacamos también lo que les comentaba en la lectura de Guía de los Perplejos, porque es haciendo referencia a que hay mala interpretación de los que leen la Biblia y se han apoderado del escenario y ellos creen que tienen la verdadera interpretación y han hundido al mundo en una confusión. Cuando te dicen no hay justo ni a uno, todos pecaron, todos son malos, toda la creación está podrida, está perdida, necesitamos a nuestro Salvador, que Él específicamente, Él es el único justo que nos va a salvar. Bueno, la Torá dice que sí hay justos. En el libro de Proverbios, les recuerdo, hay muchas afirmaciones de que existen los justos. Incluso, déjenme darles una cita aquí rápidamente. Voy a pausar aquí brevemente. Habrá varias citas, pero ayer que estaba leyendo, aquí en el capítulo 18, dice 18:10 de Proverbios, Torre fuerte es el nombre de Hashem, ¿no? El nombre de Jehová, como dice en español. A él correrá el justo y será levantado. Está afirmando que el justo corre al nombre de Hashem, porque es una torre fuerte, es un lugar donde uno se puede refugiar. Pero ¿quién se va a refugiar ahí? El justo, el injusto no. ¿A ustedes les ha pasado cuando alguien está mal delante de Hashem y no se puede acercar? Y vienen y te dicen, oye, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿puedes pedir a tu Dios que me ayude? ¿Por qué no vas tú? Es el Dios de todos, es tu creador también. La gente que no practica la justicia, así se siente, que no se puede acercar a Dios.
Bueno, acá dice que el justo, de torre fuerte, es el nombre de Hashem, y el justo correrá. Está afirmando que hay gente justa. Eso contradice las otras posiciones. Por eso dejamos ese sistema doctrinal e ideológico, porque constantemente contradicen la Biblia, lo que creían los judíos históricamente. Sería muy duro eso de que no hay justo ni aún uno. Tal vez en un momento específico, ahorita en esta comunidad no hay justos, miren, todos se comportan mal, pero no significa que en todo el mundo no hay justicia. Acá dice, aunque realicemos muchas mitzvot y buenas acciones, siempre debemos temer que el balance global de nuestros actos sea negativo. Esto me parece que está en conformidad con ese concepto del justo que te dice, ¿quién es un hombre justo en Israel? El que sus actos, de la totalidad de sus actos, la mayoría son buenos y la menor cantidad de sus actos son malos. Ese es el hombre justo, el que hace más cosas buenas que malas. Y viceversa, el malvado es el que hace más cosas malas que buenas. Ese es un concepto simple, a través del cual podríamos entender por qué la Biblia sí llama justos a determinados hombres. Ahora usted analice su conducta. De acuerdo a este concepto, ¿usted es justo? ¿Hace más actos buenos en su vida o es más la maldad que usted está practicando? Si es mayor el bien, entonces usted es un hombre, una mujer justa, un hombre justo, una mujer justa. Y ahí está. Nada de que no hay justo ni a uno y necesitamos a un justo que nos justifique. Eso no. Nosotros no lo aceptamos, no lo compartimos. Después viene otro concepto que aprendí en el Tania, que es ya un enfoque cabalístico. Nos dice que un justo, un sadik gamur, ¿no? Un sadik completo, es aquel que ya no peca, ya no tiene ningún pecado. Y no solamente no peca, sí, o sea, ha alcanzado tal nivel de espiritualidad que incluso cuando el mal se acerca a él tiene la capacidad de transformar el mal en bien. Eso es un justo. Y a mí me parece que muchos de ustedes, incluso yo, hemos tenido la oportunidad de probar algo de eso. Cuando han venido situaciones malas a nuestra vida, no solamente las hemos enfrentado, sino que a veces las transformamos en algo bueno. Yo veo algo de esto en la religión, que cuando sufrimos confusión, cuando fuimos lastimados, usados, extraviados a propósito por gente mala que se aprovechaba de nuestra fe, ese mal que nosotros recibimos, ese daño, ahora lo estamos enfocando a estudiar más y a superarnos espiritualmente. En su momento nos dolió y nos enojábamos, estábamos frustrados, pero aprendimos a transformar ese mal que recibimos, lo estamos transformando en bien. Ahora ya podemos convivir con cualquier gente de creencia que ellos digan, ¿no? Eso no es nuestro objetivo. A nosotros no nos daña que la gente crea lo que quiera creer. Estamos conscientes que aquí hay un mundo que es complicado y que nosotros no vamos a estar apoyando o aportando más maldad a la que ya hay. Así que hay que actuar de manera inteligente y a pesar de las diferencias, hay que tratar de hacer el bien al prójimo, de la manera que sea. Siempre tratar de aportar el bien, pero ya pasamos por un proceso de sanación, de averiguar cómo se transforma esa maldad, ese daño que nos hicieron en bien. Pues la diferencia entre el Sadik Gamur, como lo establece el Tania, es que es un hombre que ya no peca. Nosotros seguimos pecando, teniendo dudas y fallando. Ellos elaboraron ese concepto y dicen, este tipo de justo ya no hace el mal y cuando ya no hace lo malo y cuando el mal se acerca a él lo transforma en bien. Es la forma más elevada de conceptualizar la justicia o al hombre justo, a la mujer justa. Y ya dijeron nuestros sabios que nadie tiene el derecho de despreciar a ningún hombre, pues todos somos obra del Creador y todo lo que Dios creó en el mundo es solo para su honra.
Pues yo puedo ver a un amigo, ¿no? Una persona que me moleste, ¿no? Su forma de ser, su ánimo, su carácter. Y a veces uno tiene que preguntarse, Dios, me molesta esa persona, no quiero hablar con ella. Incluso también dan ganas de insultarlo porque hace cada cosa o dice cada cosa. Pero debe entender que para algo lo creaste. Así que mejor me callo. Tal vez con su conducta me está enseñando a mí precisamente a ganar esta cualidad de no despreciar. ¿No? Ya después tú arreglarás su vida. Es un asunto entre tú y él. Yo me ocupo de lo mío. Y de esta manera podemos esquivar estas oportunidades para caer. Continuamos. Si alguien nos desprecia, jamás debemos enojarnos o iniciar una pelea. Ahora vamos a otro punto. Primero, yo desprecio a otros. ¿Cómo aprender a sujetar mi carácter, mi conducta para no despreciar a otros? Pero ¿qué pasa del otro lado? Cuando yo soy el objeto del desprecio de la gente. ¿Cómo debo actuar? Si alguien nos desprecia, jamás debemos enojarnos o iniciar una pelea. En estos casos, deberemos bajar la cabeza y decir, esta es una señal de que soy indigno delante de mi Creador a causa de mis pecados. Y por eso fui despreciado por esta persona, que fue enviada por Dios para hacerme ver mis errores. Por otro lado, junto con eso, deberemos alegrarnos en el corazón, pues Dios se apiadó de nosotros al afligirnos para expiar nuestros pecados con sufrimientos leves como ese, y ello representa un gran honor en el cielo, por lo cual deberemos aceptar esos sufrimientos con amor y alegría sincera. Y ya dijeron nuestros sabios que sobre aquellos que son insultados y no insultan, que escuchan su desprecio y no responden, la escritura se expresa diciendo, los que lo aman son como la salida del sol en todo su vigor. Bueno, pues ahí tenemos este análisis donde una persona, cualquiera de nosotros, cuando reciba un insulto, un menosprecio, un desprecio, debe analizar su conducta, porque el hombre que sigue el camino espiritual debe identificar que cada cosa que le pasa en su vida es para su mejoramiento, es para su crecimiento. Por tanto, si alguien me desprecia, yo debo decir, pues si me está despreciando es porque estoy haciendo algo o le estoy transmitiendo algo que le provoca que me desprecie. ¿Serán mis pecados? ¿Será mi indiferencia? ¿Será que soy muy creído? ¿Qué conducta de mi ser le estará despertando a él esa intención de despreciar? ¿O será que él es una persona malvada que solamente se dedica a ver a todos por debajo del hombre y desprecia a todo mundo? Todo eso sirve para que uno crezca. Después nos dice, si esto es correcto, significa que Hashem pone atención en mi vida y me pone gente que me mete en estas situaciones difíciles, ¿no? De pasar una vergüenza, un desprecio, porque quiere que yo despierte, que yo reaccione. Debo sentirme contento de que Hashem está al tanto de mi crecimiento espiritual. Siempre vamos a encontrar gente así. Por eso les decía, cuando uno comparte poco conocimiento que tiene, nunca falta el que dice, ese no sabe nada, que se calle. ¿Quién es este judaizante? ¿No? Y son los que critican y cuando tú les dices, pues está bien, yo no sé nada, pero súbete tú a dar la clase. Ándale. Yo reconozco que soy un ignorante, un bueno para nada. Yo estoy al tanto de mi menosprecio, yo estoy al tanto de mis carencias y mis deficiencias. Muéstranos cómo se hace en grande. Callados, se agachan, se salen del chat, se van del canal, ¿m? Dejan de estar molestando, porque desde el chat escribiendo son muy buenos para insultar a uno. ¿M? Ese no sabe nada, es un ignorante. Así no se expone el hebreo. Entonces, ¿cómo? Ven, súbete y enséñanos. ¿M? Ya no lo hace. Entonces, incluso cuando recibimos insultos, yo como estudiante de la Torah debo saber, bueno, si por momentos
me invitan a enseñar y me están menospreciando, tengo que estudiar más. Me están ayudando a saber que esto de enseñar no es poca cosa, es una gran responsabilidad y no voy a poder satisfacer a todos, pero sí debo estar bien preparado en el conocimiento. Y ahí está la persona menospreciándonos, ayudándonos a estar conscientes de una realidad que luego no podemos acceder a ella hasta que nos insultan o nos menosprecian. Seguimos. Y con más razón hemos de cuidarnos mucho de no ser desagradecidos, ni despreciar a ninguna persona que nos haya prodigado algún bien, por mínimo que éste haya sido. Incluso no tenemos permitido despreciar siquiera algo inerte como la comida. Y nuestros sabios dijeron, no tires piedras al pozo del cual bebiste. Así, por ejemplo, encontramos que Moshe no golpeó el río Nilo, porque cuando era bebé encontró en sus aguas la salvación contra el decreto de muerte del faraón, y tampoco golpeó la tierra, porque obtuvo un provecho de ella cuando ocultó en ella al egipcio que había matado para defender a sus hermanos hebreos. Entonces, con mucha más razón, deberemos agradecer por siempre a la persona que intencionalmente nos haya aportado un beneficio. Ahí está. Otro punto importante para lidiar con el desprecio, pisayón. Cuando una persona nos ayude y nos haga un bien y posteriormente haga algo despreciable, no lo despreciemos, porque él ya fue útil una vez a nuestra vida. Tal vez le aconsejemos, tal vez le demos una opinión respetuosa, pero no despreciarlo, porque incluso hay un proverbio que dice que el que paga mal, eh, pagas un bien haciendo el mal, eso te va a llevar un castigo importante. Eso te va a generar una reprimenda importante, porque así no se paga en la vida. Entonces hay que evitar que cuando alguien nos haga algún bien, despreciarlo. Un día él te ayudó, está prohibido. Y pone el ejemplo de Moshe, él cuando pusieron su cuna que le hicieron, lo arrojaron al río para tratar de salvarlo y le encontrar a alguien que lo pudiera cuidar. Las aguas del río lo condujeron a donde tenía que llegar. Entonces cuando él regresó, dice que no golpeó las aguas y tampoco la tierra, porque le ayudaron en su momento. Es el ejemplo que da. Continuamos y dice, y si alguien nos golpea, deberemos contenernos y no pensar, como él me hizo, así le haré yo. Pues entonces nosotros también cometeríamos una transgresión y perderíamos muchos méritos. Lo que nos corresponde hacer en estos casos es reflexionar y callar, y por ello nos haremos acreedores a una gran recompensa. Aquí ya es más difícil, ¿no? Porque si alguien viene y nos golpea, es más difícil contenerse ese tipo de agresión y desprecio. Pero este maestro está hablando desde el punto de vista más espiritual posible. Tal vez no estamos todavía a ese nivel. Por eso yo les decía al principio que es muy buena esta reflexión y nos va a desafiar e indicar cuánta espiritualidad hemos ganado en estos años de estudio de la Torah. Cuánto hemos cambiado desde que la estudiamos. Seguimos. Y no solo callará, sino que todo hombre temeroso del cielo tratará de alcanzar el nivel en el cual ya no le importe haber sido despreciado, siendo el honor y la vergüenza similares para él. Y este es el aspecto positivo de la cualidad de la indiferencia. Bienaventurado es el que llega a esto, porque no hay nada mejor que esta cualidad. Dice, cuando la persona ya rompió esta barrera, ya llegó a un grado espiritual importante. Ya no le importa la honra y la vergüenza. Ya no sus actividades, su conducta, ya no se rige porque lo estén alabando y honrando, felicitando. Oh, qué gran erudito, qué gran maestro, no, impartiste cátedra, eres esto. Eso es
irrelevante, ¿no? Está impartiendo cátedra, ¿no? Yo no soy el origen de la sabiduría. Se hablan las cosas, sigo mi vida, no me estén alabando, porque eso no tiene sentido. Eres un tonto, eres un ignorante, bueno, para nada, no te preparas, indocto, indígena, ¿no? Porque muchos dicen, ¿y ese indio quién le dijo que podía hablar de la Torá? Y ahí está la gente insultando. Tú ni judío eres, cállate, ¿no? Yo nunca dije que era judío, y yo, ¿por qué me tendría que avergonzar por ser indígena? Pero si lo soy, pues así me creó Hashem. Creo que tienes un problema con Hashem, no conmigo. Porque si Hashem creó indígenas, tendrías que irle a reclamar a él por qué crea gente así. Yo no me hice solo, ¿vale? Entonces, ese tipo de reflexiones a nosotros nos ayudan y ya después nos da lo mismo, o tenemos que ir a buscar esto, todavía no estamos listos, pero ya vamos ganando un poco, ya nos da lo mismo que nos honren, que nos alaben o que nos insulten. Estamos claros que tenemos que hacer un servicio a la humanidad mientras podamos vivir y lo demás lo dejamos en las manos de Hashem, no en la boca de los hombres. Continuamos, dice, hubo una vez, esta ya se las había contado, pero no muy bien. Fíjense, hubo una vez un sabio piadoso al que le preguntaron, no, todavía no llegamos a eso, esta es otra, al que le preguntaron cuál fue el día más feliz de su vida. Él contestó que por los placeres del cuerpo no es apropiado alegrarse, ya que todos ellos son vanidad, e incluso lo que el hombre considera bueno puede ser malo, y lo que considera malo al final puede ser bueno. Eso también está en los proverbios. En consecuencia, el piadoso respondió que corresponde alegrarse solo por los placeres del alma. Este es un buen enfoque. A mí me agrada y creo que yo lo practico. De las cosas que uno más disfruta es, en nuestro caso, que estudiamos, pensar en Dios. Eso nos causa alegría, satisfacción en el interior. Eso es algo que nadie me puede dar. A lo mejor el Rambam, Rashi, con sus capacidades me ayudan a pensar, pero yo tengo que hacer el esfuerzo para que esa información surta efecto. Yo tengo que aprender, estar en sintonía con lo que ellos hablan para lograr ese resultado. Pues aquellas cosas que disfruta el alma son las que valen. Con esto se contrarresta un poco el materialismo, donde la gente todo el tiempo está alardeando de que yo tengo un carro nuevo, me compré un Mercedes, tengo una casa de 3, 4 pisos, vale muchos millones de pesos o de dólares. Yo soy un gran empresario y todo el tiempo está alardeando de cosas materiales que están afuera de él. Pero cuando tú das un vistazo a su interior, pues está podrido, pura maldad hay ahí, puro odio, puro desprecio a los demás. Y esas personas son muy desagradables. Pues el enfoque obviamente que está dando la Torah, que es espiritual, y que hacen los maestros, sería lo contrario entonces. Corresponde alegrarse solo por los placeres del alma. Luego, el sabio contó que en una ocasión estaba sentado en la bodega de un barco. Esta es la otra situación que ya les conté alguna vez. Fíjense, el sabio contó que en una ocasión estaba sentado en la bodega de un barco en el que viajaban algunos ministros y personas adineradas. Una de estas personas tuvo necesidad de orinar y consideró al piadoso tan despreciable ante sus ojos que decidió orinar en el lugar donde éste se encontraba. Pero el sabio no se perturbó en absoluto, a causa de que ya había logrado adquirir la cualidad de la indiferencia, y por ella se alegró en su corazón y se regocijó sobremanera, a causa del nivel espiritual elevado al cual tuvo el mérito de llegar. Esta historia es impresionante. Un hombre rico quiere hacer sus necesidades, vamos en un barco, yo estoy sentado en una bodega, no soy VIP, voy ahí con el cargamento sentado, no soy rico, no pude pagar un lugar importante, quiere hacer sus necesidades y me ve, me identifica que soy judío, ¿no? En el caso de él,
identifica que estudió la Torá, como nos dicen ahora, somos judaizantes, y se le ocurre irse a orinar donde yo estoy, sentado. Cualquiera de nosotros se habría parado y aunque sea rico, le tira los dientes, y a lo que corresponda, ¿no? Hasta donde lleguen, hasta las últimas consecuencias. Porque ese es un insulto, es una humillación gravísima hacer ese tipo de cosas. Pero lo que nos está contando acá es que una persona con esta espiritualidad no reacciona así. Dice que se alegró en su corazón y se regocijó sobremanera a causa del nivel espiritual elevado al cual tuvo el mérito de llegar. Seamos sinceros, yo la verdad no creo estar ni tantito cerca de esto. Esto ya es lo extremo, esto ya es otro nivel. Ojalá que un día podamos desarrollarlo con ayuda de Hashem y con estos estudios, invirtiendo de nuestro tiempo, ya no solamente en temas polémicos, sino esto es la práctica de la Torah. Pero aún, pero aún así, si no podemos evitar sentirnos perturbados por alguna ofensa, por lo menos tratemos de llegar al nivel del que no contesta con palabras. Y así explicaron los comentaristas el versículo que dice, si no me quedo indiferente, permaneceré callado. Es decir, si aún no hemos desarrollado por completo la cualidad de la indiferencia, por lo menos guardaremos silencio, tratando de tranquilizarnos mediante pensamientos puros, sacando la perturbación de nuestro corazón, y entonces tendremos el mérito de llenarnos de alegría. Bueno, como ya sabe el rabino, que no todos estamos en el nivel, vamos a decirlo así, de otros hombres que se dejan humillar, pero porque tienen espiritualidad, no porque sean tontos, ¿no? Porque hay una inversión de espiritualidad ahí. Dice, bueno, usted sí se va a sentir perturbado, pero haga el esfuerzo por quedarse callado. Eso ya es gran ganancia. Y aquí muchos lo hemos experimentado, sobre todo en el trabajo, cuando vivimos con gente, cuando vamos en la calle, en el metro, chocamos con gente vulgar y corriente. Luego vemos cómo se pelean entre ellos y uno piensa, si me hubiera golpeado a mí, ¿qué hubiera hecho? Si me hubiera empujado a mí, o luego hasta se insultan, como chocan o se golpean y se insultan como, este, diciéndose cosas feas de tipo clasista, ¿no? Y racista. Si me lo hubiera dicho a mí, ¿qué hago? Me quedo callado, me le voy encima, nos llevan a los dos al juez civil a arreglar ahí nuestro problema. Uno se pone a pensar. Y si te insultan, quedarse callado es una estrategia de no agrandar las cosas. Y el otro como que desiste, cuando tú ya no le pones resistencia, como que ya se siente satisfecho de que te insultó, de que te humilló, y ya se va. Ahí se acaba el problema. Pero si tú le contestas y lo humillas, entonces él va a decir, ¿cómo él me va a humillar a mí? Yo lo voy a humillar a él, y ahí están entre los dos hasta que se desatan consecuencias más graves. Continuamos. Y con más razón debemos tener cuidado de no despreciar a quienes estamos obligados a honrar, como el padre y la madre, pues esto constituye una grave transgresión, como está escrito, maldito el que humillare a su padre y a su madre. Esta es una cita de Deuteronomio 27:16. Y los poskim escribieron que a pesar de que fue dicho que si el padre renuncia a su honor, el hijo no está obligado a honrarlo. Ello se refiere solo a que en tal caso el hijo no está obligado a honrar al padre, pero de ninguna manera está autorizado a despreciarlo. Fíjense cómo en el judaísmo se analizan las cosas. Dicen, bueno, si mi padre me abandonó, si me dijo, yo no te deseé, no quiero ser tu padre, renuncio, tú no eres mi hijo, etcétera. Está bien, no lo voy a honrar, pero dicen ellos, tampoco lo desprecies, porque aunque él diga de palabras, la realidad es que sí es tu padre, sí te engendró él, aunque él no quiera hacerse cargo de ti, o no lo quiso hacer cuando eras niño, ahorita ya eres adulto. No lo honres, pero tampoco lo desprecies.
porque su desatención no elimina los lazos que tú tienes con él y lo tienes que evitar humillar, ¿no? Respetarlo. No honrarlo, pero aunque sea así, respetarlo de no ofenderlo. Cuán lamentable es ver a hijos que se comportan irrespetuosamente con sus padres y los desprecian. Pobres de ellos en el día del juicio y en el día de la reprimenda. Asimismo, respecto de quien desprecia a sus maestros, fíjense, otro punto crítico, sobre todo en nuestros días, donde me ha tocado ver mucho, dialogando con personas acerca de la Biblia, que todo el tiempo atacan al judaísmo y a sus maestros, a sus tradiciones. Es parte de su vocabulario, día y noche, falsos judíos, falsa tradición talmúdica, su falsa Torah, sus leyes de hombre. Todo el tiempo, como que les causa mucha alegría o felicidad, satisfacción. Tal vez piensen que así van a ganar inteligencia o sabiduría, mientras todo el tiempo están despreciando a los maestros judíos. Les dicen que son falsos. Y solamente le reconocen a alguien, a un judío, que más o menos les da cabida a sus ideas, que les llega a decir, no, pues es que el Nuevo Testamento es interesante. Bravo, gran maestro judío, bravo, ese es bueno. Pero uno que exponga otros temas que nada tiene que ver con lo que ellos creen, falso, nos ataca, luego ni los atacan, pero ellos se sienten atacados. Siempre hay un odio hacia los maestros judíos porque no les consecuentan sus creencias. Aquí lo que está hablando es la relación. Obviamente este texto está dirigido para un judío, para judíos, que son educados a través de maestros. Y dice acá, respecto de quien desprecia a sus maestros, todo aquel que desprecia a los sabios merece ser excomulgado. Y dijeron nuestros maestros de bendita memoria en el Talmud, ¿hasta qué punto se considera que se desprecia a un sabio? Incluso si dice en forma despectiva, estos rabinos. Y mucho más grave es hablar mal de ellos. Ahí está. Es por eso que el hombre debe ser muy cuidadoso al escribir o hablar sobre los sabios de generaciones anteriores, cuyo meñique era más ancho que nuestros lomos, y si no comprende sus palabras debe creer con certeza que ello se debe única y exclusivamente a nuestra propia falta de entendimiento, pues ellos son considerados realmente como nuestros propios rabinos, nuestros guías y maestros, pues son la fuente de cuyas aguas bebemos y de cuyas palabras obtenemos vida. Hay gente que menosprecia a Moshe. Él no era nadie. Nuestros maestros son mejores. Pues si no era nadie, ¿por qué él es a Moisés? ¿Por qué lo trae tu Biblia? Pues vean cómo por el celo religioso y la mala educación que nos han dado, incurrimos en eso. Y hoy día ya parece un deporte. Ponerse en la posición de estar juzgando a los maestros. No hay ni siquiera necesidad, es un despropósito. Incluso a mí me dicen, fíjense, a mí me preguntan, ¿tú qué opinas de Jesús de Nazaret? ¿Es bueno o es malo? ¿Tú lo odias como hay del judaísmo que odian a Jesús? Y les digo, no, ¿cómo voy a odiar a Jesús si a mí no me ha hecho nada malo? Yo considero que es un maestro de la Torá, de su tiempo. Hay cosas que criticar de su enseñanza, no a la persona. Hay cosas que escribieron terceras personas adjudicándoselas a él. Yo no puedo estar seguro que las dijo. Cuando yo identifico que son ideas contrarias a la Torah, digo, no, no las sigo. No me parece correcto.
pero eso no significa que lo estoy insultando, ni maldiciendo, ni odiando, ni descalificando de nada, ni tengo por qué hacerlo. Si yo lo hiciera, ¿va a cambiar en algo la historia? La gente lo va a seguir adorando como Dios, porque así quieren creerlo y así les enseñaron, y no están dispuestos a analizar sus doctrinas, pues así que lo que sigan es su decisión. Yo ya me quité de ahí, pero no voy a dedicar mi vida a insultarlo, ¿verdad? Así fuéramos todos. El Rambam a veces tiene sus posiciones muy drásticas y mucho de su conocimiento está condicionado a su época. Por ahí más adelante vamos a leer que dice que se demostró en la filosofía que no existía el átomo. Y ya para nuestros tiempos, la ciencia afirma que existen los átomos. Hay que revisar si el átomo que hablaban los griegos es el mismo que hablan los científicos modernos. Pero suponiendo que sí, y el Rambam dice que no había átomo, pues se entiende la limitación que él tenía, pero no por eso vamos a insultarlo y a desacreditar todo lo demás que él enseñó. Hay que ser inteligente. Dice, por lo tanto, el que escriba o hable sobre las palabras de los sabios deberá ser muy cuidadoso y lo hará con gran respeto, como un alumno que habla delante de su maestro. Y siempre debe imaginarse que el sabio sobre cuyas palabras está disertando y tratando está frente a él. Así el hombre aprenderá a reconocer su lugar y dimensiones reales y estará envuelto por el temor, la reverencia y la humildad. Y al cuidarse en todo esto, evitará quemarse con las brasas de los sabios. Para hacernos una idea sobre la gravedad del hecho de despreciar a alguien y hasta qué punto debemos cuidarnos, en esto basta con estudiar el versículo, no subirás por escaleras a mi altar, para que no quede revelada tu impudicia. Este es un versículo de Éxodo 20:23, Sefer Shemot. Y nos dice aquí, en la época bíblica los hombres no usaban pantalones como ahora, sino túnicas. De tener el altar una escalera para subir allí, al abrir las piernas para subir los escalones, los Kohanim se estarían comportando de una manera impúdica. Y aunque los sacerdotes realmente llevaban una ropa interior que igualmente cubría sus partes íntimas, como explica Rashi en ese pasaje 20:23 de Éxodo, de todos modos, en referencia al respeto que se debía mostrar en el altar, esto consistía un desprecio. Bueno, se le pide a los sacerdotes que no suban al altar por escalones, porque dada el tipo de vestimenta podían quedar expuestas sus partes íntimas. Por eso en la vestimenta se les pide que utilicen una especie de calzoncillos. Y me parece que para acercarse al altar, los judíos hicieron una rampa, no escalera, sino rampa, para subir ahí y evitar ese tipo de situaciones. Si la Torá cuidó de tal manera el honor de las piedras del altar, que no veían ni sentían, y para que los sacerdotes no descubran ni una pequeña parte de sus piernas, prohibió construir allí una escalera. ¿Cuánto más el hombre debe cuidarse de hablar y comportarse con respeto delante de los padres, maestros y sabios? Entonces, siempre a los amigos de otras religiones, de otras creencias, cuando alguien del judaísmo dice nuestros sabios dijeron, se molestan, no eran sabios, esos no son sabios, y luego a molestar, ¿no? Y cuando alguien del judaísmo les dice, Pablo ni era maestro, no era nadie, ¿cómo te atreves a decir que Pablo esto? A ver qué se siente, ¿no? Ellos se sienten con la libertad de decir, ese rabino aquí va, ese Arizal esto era un loto. Insultar a los maestros de Israel. Y cuando un judío les dice algo de sus apóstoles, luego brincan. No, tú no vas a estar ninguneando a nuestros apóstoles ni a nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a exaltarse. Oye, pues tú eres el primero que empieza a despreciar la Torá y la tradición talmúdica. Y te devuelvo con la misma moneda. Bueno, yo, no yo, sino otros que sí hacen lo mismo y se enojan. Se enojan que les digan. Entonces,
Vean cómo es importante mejor manejarnos con respeto. Hay que analizar la enseñanza de todos, incluso de los maestros cristianos, y mejor revisar las ideas, no atacar a la persona. A ver qué dice tal persona. No, como que no está conforme a la Torah. No lo tomo, pero pues si a ti te sirve adelante, tú desarrolla. Es tu fe, yo la mía y tú la tuya. Y quedamos en paz, con respeto. Entre las actitudes que deben demostrar nuestro respeto hacia ellos está la de no sentarnos jamás delante de ellos sin el debido respeto. E incluso en la noche de Pesaj está prohibido que el alumno se recline delante de su rabino para beber las 4 copas de vino y comer la matzá. Y con dificultad nuestros sabios permitieron al hijo reclinarse delante de su padre en dicha ocasión. Y es conocida la historia de los sabios cuando nos dieron cuenta de aquel que era Mamser. Aquí es donde está la referencia, pero dicen que esta es aquí tiene una nota al pie de página. Fíjense lo que dice, Mamser, hijo nacido de relaciones extramatrimoniales, cuando la madre es una mujer prohibida para el hombre. Véase en la edición original en hebreo, no censurada, publicada por el autor mismo, que aquí se refiere específicamente al fundador de una de las grandes religiones del mundo. Bueno, tengo dos opciones. Fundador de una de las grandes religiones del mundo. Podría ser Jesús de Nazaret o podría ser Mahoma. Pero de la historia de Mohammed, él no sé cómo fue su nacimiento, si en el Corán digan algo, cómo nació. Lo que ha planteado el judaísmo sobre Jesús es que él nació de una relación ilícita. Eso de que fue engendrado por el espíritu, eso no es creíble desde el punto de vista judío. Tratan de justificar diciendo, es que cuando nació Isaac, no dice la Biblia que tuvo intimidad con Sara, ¿no? Abraham. Entonces debió ser una concepción divina. Y Sansón tampoco, ¿no? Y así, algún personaje que haya existido en los relatos bíblicos. Si no dice que tuvieron intimidad los esposos, pues fue concebido por el Espíritu. Ahí está la evidencia en la Torah de que eso sí se puede hacer. Bueno, en la vida real, si yo no he estado con mi esposa, es más, si está comprometida conmigo, nos vamos a casar, todavía no dormimos juntos y llegamos a acercarnos al tiempo de la boda y ya está embarazada y yo no le he tocado, ¿qué pensamos? Pues que se estuvo con otro hombre. Ujú. Nadie piensa eso de que venga el espíritu a fecundarla. Esa es una idea muy difícil de creer, de aceptar. Luego te dicen, es que Dios no tiene límites y Dios puede hacer lo que Él quiera. Pues sí, entonces significa que Dios puede embarazar a todas las mujeres que Él quiera. Así como embarazó a ella, después puede querer embarazar a otra y nadie se lo puede impedir porque Él es Dios. Ni no tiene por qué andar dando explicación. Y así empezamos a meternos en una serie de confusiones. Entonces parece que el judaísmo dice, Él es un ser, es un hijo nacido fuera del matrimonio. Y acusan de que el cristianismo lo hace ver como un hombre sagrado, que si no es, mientras que fue todo lo contrario. Bueno, esa es una de las cosas, precisamente como les decía al inicio de esta grabación, que cuando a veces van gente del judaísmo que sabe estas historias, se meten a los canales cristianos o de raíces hebreas a decirles esto para que se enojen, los lastiman. Yo aquí estoy en mi canal y si ustedes se dan cuenta, esto no es con ninguna afán de lastimar a nadie y lo estoy tratando de hacer con el debido respeto porque son cosas que se dicen de Jesús. Si es que es el caso de este líder, porque no quieren decirlo directamente, el fundador de una de las grandes religiones del mundo. Bueno, dice, y es conocida la historia de los sabios cuando se dieron cuenta de que de aquel que era Mamser y también Ben Hanidá.
hijo de la nidá, que es momento de la separación. La mujer no puede estar en su periodo, tener intimidad. ¿Por qué lo denominan así? No da más explicaciones. Dice, hijo concebido cuando la madre no se purificó de su estado de impureza menstrual. Entonces, fíjense, incluso hasta le adjudican otra categoría que lo hace ver como más impuro, ¿no? En su labor, por el solo hecho de que éste se conducía con desprecio e insolencia frente a todos sus maestros, dejando su cabeza al descubierto y no se comportaba con el honor que un alumno le debe a su rabino, como está contado en Abot de Rabí Natán. Bueno, ¿qué pasa a nosotros que hemos leído la historia de Yeshua, Jesús de Nazaret? Vemos cómo él confrontaba a los fariseos y los insultaba, o podríamos decir que eran insultos, les decía generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ya el hacha está puesta en la raíz del árbol. También Juan el Bautista hacía eso, ¿no? Este estilo de confrontar con esa furia a los maestros no es correcto porque estarías cayendo en el desprecio. Eso, doctrinalmente, o, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir, bueno, así, vamos a dejarlo así, doctrinalmente, le da mucha fuerza al cristianismo para seguir su ejemplo. Los evangelios lo describen como un hombre que despreciaba a los fariseos y a los saduceos. Los hacía ver como que eran la peor porquería de la humanidad. No merecían ningún honor. Enseñaban puras mandamientos de hombres. Y eso es despreciable delante de Dios. Pues cuando tú, fíjense cuál es el efecto, ¿no? De cómo los rabinos, punto de vista judío, está cuidando a los judíos de que no caigan en eso. Y les dicen, no desprecie a su maestro, no insulte, no humille, no hable mal de ellos. ¿Por qué? Pues más allá de que tú estás cometiendo una falta, vas a dejar un antecedente y otros van a imitar tu conducta. Entonces, analizando como estamos ahorita el tema del desprecio, y fíjense que está acá escrito, ¿no? Si nosotros vemos a Jesús confrontándose así de fuerte con los fariseos, los que sean sus seguidores, ¿qué esperamos que hagan? Lo que vemos hasta el día de hoy, cuando platicamos con ellos, desprecian a los sabios de Israel. ¿Por qué? Porque su maestro hacía lo mismo. Entonces vemos cómo deja un antecedente y la gente que viene detrás de él lo practica. Y ya para finalizar dice, que escuche el hombre inteligente y se cuide de honrar a toda persona, y más aún a aquellos a quienes tienen la obligación de honrar, y de este modo los hombres sabios heredarán honor. Y como es nuestra costumbre, escribiremos más sobre este tema en los capítulos El honor y la reverencia, y también en el capítulo El desdén. Ahí termina esta lectura de Pele Yoetz, El desprecio. Fíjense con qué tema terminamos y hasta dónde hemos llegado. Lo que vemos en nuestra época, cómo ha trascendido el ejemplo de alguien que confrontaba a los maestros duramente. Sus alumnos se sienten en el derecho de insultar a los sabios de Israel. Aquí pasa, lo que yo he observado, es que nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Si los fariseos eran malos, ¿a poco no los va a castigar Hashem? No los va a llamar a rendir cuentas. Y si los saduceos eran malos, ¿no pasará lo mismo que Hashem los mande los llame a rendir cuentas? ¿Por qué yo me pongo en la posición de juzgarlos a ellos? De igual modo a Jesús. Yo no hablo cosas malas de él porque yo veo en lo que escriben de él algunas cosas buenas y otras yo no me agradan, ¿no? Yo digo que no están correctas, pero no por eso voy a atacar su persona porque a él lo va a juzgar Dios.
no yo no soy Dios para juzgarlo a él. Y solamente Hashem sabe lo que él hizo en realidad, porque los evangelios son historias contadas para creer, crear fe alrededor de él. Y hay muchas dudas qué tan fidedigno sea ese contenido. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos a pelear por cosas que no estamos tan seguros? Desde la fe, el creyente dice, esta es la verdad absoluta. Y como yo lo creo y se trata de imitar a mi maestro, y mi maestro atacó a los maestros judíos, ahora yo ataco a los maestros judíos, porque sigo las pisadas del maestro. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar, como dicen por ahí, en la viña del Señor. Mientras tanto, nosotros nos dedicamos a educarnos. No vamos a caer en esa conducta irrespetuosa. Dejamos las cosas a Dios, a Hashem, y nosotros nos dedicamos a estudiar y a mejorar como criaturas de Dios, ujú, como gente que quiere rectificar su conducta. Lo demás no es no es de nuestra incumbencia. Pues bien, amigos, hasta aquí voy a dejar esta lectura. Gracias por haber dedicado un poco de su tiempo a escucharme. Espero les sirva para su reflexión en la medida de lo posible. Con ayuda de Hashem, voy a seguir leyendo para ustedes este libro Pele Yoetz. Tengan poquita paciencia. Hay muchas cosas que hacer en lo personal. Tengo ocupaciones. Entiendo que les guste, sobre todo a Daniel, ¿no? Le mando un saludo, Daniel Akiva. España, entiendo que le guste a lo mejor mi exposición y mis reflexiones. Téngame paciencia. Estoy tratando de balancear el canal. Estoy participando en otro para influirle un poquito al cristianismo para que se sacuda algo de sus ideas equivocadas sobre el judaísmo. Tengo ocupaciones, tengo trabajo y actividades personales, proyectos, y eso me limita en tiempo. Pero lo que puedo dar para ustedes lo hago sinceramente y de corazón, para que compartamos ideas y mejoremos todos como estudiantes de la Torah. Pues hasta aquí lo voy a dejar. Gracias por su atención. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.